Bendecido viernes para todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde del Señor, de este día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Todavía no ha culminado el día, así que continuamos gozándonos y alegrándonos en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Dios es fiel a sus promesas. Dijo el salmista, de generación en generación, podemos nosotros disfrutar de esa fidelidad. El Salmo 90, 1 y 2 en esta versión actualizada dice, Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin, el eterno, el soberano, el grande, el omnipotente, el santo Dios. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra torre alta, esa es la roca. Ese es nuestro escondedero, ese es nuestro Dios que está presente en nuestras vidas, rodeándonos, cubriéndonos, abriendo camino en la retaguardia, protegiéndonos. Su presencia es sobre nosotros, su presencia nos sostiene. Mis amados, hay motivos para darle gracias al Señor en este año 2021, donde hemos estado proclamando su fidelidad de generación en generación. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel de generación en generación. El salmista lo proclamaba. La Biblia, cuando usa el término generaciones, puede variar en algunos significados dependiendo del contexto. Cuando usamos el término generación en diferentes formas, la palabra generación se refiere, número uno, a todas las personas que viven en un mismo tiempo. Es decir, que en la Biblia tiene la misma definición a la que estamos acostumbrados cuando hablamos en términos de la generación X, la generación Y, los baby boomers, no lo estoy diciendo en orden, pero cuando hablamos de generación, la generación millennial, pues este grupo de personas que vivió en cierto tiempo. Pero también habitualmente una generación dura un promedio de 30 a 40 años y da lugar a otra próxima generación. Pero número 3, en algunos contextos bíblicos, una generación se puede referir a una edad más larga o un grupo de personas que abarca un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, en Génesis, cuando habla de los orígenes de los cielos y la tierra, parece incluir la historia humana, la época en que comenzó la creación del universo. En Éxodo, cuando dice, y murió José, todos sus hermanos y aquella generación. En Números, por ejemplo, cuando dice, los hizo andar errantes por 40 años en el desierto hasta que fue acabada aquella generación. Y cuando la palabra plural, la Biblia menciona generaciones, ocurre, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, generaciones, andar en sus propios caminos. Ahora bien, cuando estamos hablando de generaciones, estas están marcadas, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, por eventos significativos. Y por eso resaltan esta generación, y usando de ejemplo Mateo 1, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, porque cada generación marca un evento
En este caso, un pacto de Dios sobre esta generación, cada pacto va hilado y todos se cumplen y se convierte entonces lo que Jesús llama ahora se da un nuevo pacto. Ahora bien, repito, en cada caso el hombre experimentó, y escuche bien y présteme atención, el hombre experimentó o causó un suceso significativo que cambió el rumbo de su linaje. Ellos generaron un evento que afectó la cultura, pero en cada evento Dios mostraba su fidelidad en forma de pactos. Cuando el salmista dice de generación en generación, tú sigues siendo Dios sin principio y sin fin. Esa palabra hoy la podemos pronunciar nosotros también mirando en retrospectiva. Dios ha sido fiel en cada generación. Lo vemos en forma de pacto con Adán, con Noé, con Abraham, aún con Moisés, que es a quien se le acredita ese Salmo 90. Vemos el pacto que hace con David. Por eso podemos pronunciar estas palabras hoy, tú y yo, mirando en retrospectiva. Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eres Dios sin principio y sin fin. Dice el Salmo 102, 12, pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. El Salmo 119 dice, tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. El Salmo 145 dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Por lo tanto, nuestra generación, el aquí, el ahora nuestro, debemos ocuparnos en celebrar sus obras, en proclamar sus proezas, porque Él ha sido fiel. Mis amados hermanos y hermanas, estamos por cerrar el 2021 declarando, proclamando, mostrando la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Y por eso es que Jeremías, en ese paréntesis que hace en el libro de generaciones y dice, en el libro de lamentaciones, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Esa porción bíblica dice en el capítulo 5, versículo 19, tú, Señor, permaneces para siempre igual. Tu presencia entre nosotros permanece sobre todas las generaciones. Y es por eso que, hilado a lo que te decía el miércoles, hoy enlazamos esta palabra. Su presencia es real. Él es fiel. En todas las generaciones lo ha sido. Lo hemos visto en el cumplimiento de sus pactos con Adán,
con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, en Cristo Jesús. No tengo por qué dudar de que su presencia sea real con nosotros ahora y su fidelidad para siempre. Y como te decía el miércoles, por lo tanto mis pensamientos estarán anclados en su fidelidad. Nuestra esperanza está anclada en su fidelidad. Ese salmo dice: a lo largo de las generaciones, tú eres nuestro refugio. Y ese es el testimonio que debemos dar. Esa es la palabra de esperanza que debemos compartir. Esa es la fidelidad de Dios que debemos celebrar y mostrar a los demás. Antes que nacieran las montañas y cerramos, antes que dieras vida a la tierra, al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. En otras palabras, mientras haya aliento de vida, mientras haya esperanza de vida, seguiremos proclamando tu fidelidad, porque nuestras vidas, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y tú y yo estamos aquí en Él, por Él y para Él, para cumplir su propósito. Él dice: 1000 años para ti son como un día, tan breve como las horas de la noche. Y luego dice: 70 son los años que nos conceden. En algunos probablemente lleguen a los 80, pero hasta los mejores años se pudieran llenar de dolor, de carga, de pesar. Pronto desaparecen y volamos. Pero aquí viene el versículo con el que quiero cerrar en esta hermosa tarde. De proclamación de su fidelidad, de vivir en su fidelidad, de proclamar las proezas de su fidelidad. Y es cuando dice: enséñanos entonces a entender la brevedad de la vida. Enséñanos a aprovechar cada momento, cada instante, cada oportunidad que se presente, que cada conflicto, que cada situación que enfrentemos, la veamos desde tu perspectiva, aprovechando esa oportunidad. Resolvamos los conflictos que aún no hayamos resuelto. Perdonemos a quien tengamos que perdonar. Reconciliémonos con quien tengamos que hacerlo. Amemos libre y voluntariamente. Liberémonos de todo conflicto interno sin resolver. El tiempo apremia y aprovechemos cada oportunidad compartiendo este evangelio de la gracia, compartiendo y dando testimonio de la fidelidad de Dios. Otra versión dice: enséñanos a pensar, a analizar, a evaluar, a internalizar cómo debemos vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Esas dos versiones, la traducción viviente y la lenguaje actual, me obligan a reflexionar, me obligan al análisis. Enséñame, Dios, a entender la brevedad de la vida. En otras palabras, a aprovechar cada oportunidad contigo, consciente de tu presencia, compartiendo con otros palabra de esperanza, animando a mis hermanos a continuar adelante, hablándole a mis compañeros y compañeras de ministerio que el tiempo apremia, que hagamos nuestra labor de manera intensa, fijando nuestros pensamientos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos firmes, adelante, aprovechando cada oportunidad, creciendo en cada obstáculo, dependiendo de su suficiencia,
abrazando su gracia, su favor, pero sin retroceder. Y llenando nuestra mente, nuestros pensamientos de sus promesas, de su palabra, de que son vida a nuestro espíritu. Le he compartido en otras ocasiones que son miles y miles los pensamientos que fluyen por nuestra mente durante el día. Los pensamientos son nuestra capacidad mayor de percepción. Ese es el lugar donde se define lo que somos. El salmista no tenía este nivel de revelación que tú y yo tenemos y que la neurociencia ha comprobado porque Dios le ha permitido descubrir. Entonces, mis amados hermanos, él decía, enséñame a entender la brevedad de la vida. Enséñame a pensar correctamente para que el resultado sea moldear patrones de pensamiento, cambiar patrones de pensamiento, renovar entendimiento en base a la revelación tuya por medio de la palabra. Porque dice precisamente en Proverbios, porque cuál es su pensamiento, así es el hombre. Entonces, si por nuestra mente fluyen miles y miles de pensamientos alrededor del día, significa que estamos comprometiendo nuestras funciones cerebrales y nuestras capacidades que Dios nos dio en función para el cumplimiento de nuestra misión aquí en la tierra, están siendo comprometidas con nuestro espíritu por los pensamientos a los que damos lugar. Entonces, mis amados hermanos, son los pensamientos, el soporte, la base, ese soporte de nuestras creencias. Por lo tanto, nuestra verdadera fortaleza está en lo que creemos. Y por eso el salmista dice, enséñame a usar correctamente mi capacidad de pensar, de analizar y de evaluar para ser más efectivo en la respuesta que debo tener en este mundo natural para beneficio del cumplimiento de tu voluntad y dar a conocer tu realidad, tu verdad, para dar a conocer tu fidelidad, llevando esta palabra de esperanza. Entonces, mis amados hermanos, finalmente, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y dice la palabra, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. En esta preciosa tarde, simplemente proclamamos, como dijo el salmista, de generación en generación, proclamaré tu fidelidad y daré a conocer las proezas y ocuparé mi capacidad de atención en ti para que tú me ayudes a usar correctamente el terreno de mis pensamientos, a entender la brevedad de la vida, el tiempo que estamos viviendo y aprovechemos cada oportunidad para hablarle a otros de tu fidelidad. En esta hermosa tarde oramos al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, hoy hacemos eco a las palabras del salmista. De generación en generación, tú eres nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra roca alta. De generación en generación, damos fe de tu fidelidad. De generación en generación, tú has mostrado tu presencia real acompañándonos fielmente en cada momento, en cada circunstancia. De generación en generación, tú has evidenciado el Dios
eterno, en el que no hay principio ni fin, tú has mostrado tu fidelidad. En ese amor eterno, en esa gracia sobreabundante, en esas misericordias que son nuevas cada mañana, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, revelándote en cada momento, en cada situación, mostrando el abrazo paternal, Señor, preservando nuestras vidas para el cumplimiento de tu propósito. De generación en generación nos toca a nosotros dar a conocer esas maravillas, aprovechar el tiempo, entenderte cada vez más y ser útiles en tus manos. Fortalece la fe de cada hermano y hermano. Fortalece la fe de cada compañero y compañera ministerial. En esta hora, Señor amado, sean afirmados en ti, en tu palabra. Renueva sus fuerzas, trae nuevo aliento para que podamos seguir adelante, Señor. Y ante lo que vemos de frente, Señor amado, no dudamos, sino que declaramos que así como tú has sido fiel de generación en generación, permaneces fiel. Ayúdanos, Espíritu Santo, a fijar nuestros pensamientos en Cristo Jesús y mantenernos firmes en la brecha. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, los guarde, los proteja en todo y seguimos adelante en el nombre del Señor, proclamando el año de su fidelidad. Y mis amados, mantente expectante ante lo que Dios va a hacer antes de que culmine este año en tu vida, en la vida de los tuyos, en el ministerio que ha puesto en tus manos, porque Dios es fiel y lo que Él te ha dicho, Él lo cumplirá. Sean todos bendecidos y bendecidas.